Muy buenos días. Hoy estamos listos para la nueva charla que se nos había atorado un poco. Tardamos en cuestiones de logística para poder lograrla, pero por la misericordia de Dios ya estamos aquí y lo hacemos, como les hemos comentado, con la intención de que el pueblo de Dios sea edificado. Eso es lo único que nos interesa, que al escuchar el testimonio de mis hermanos, de estas personas que como usted y como yo somos de carne y hueso, Dios nos llamó en un momento inesperado, bajo circunstancias que nos van a sorprender y que de alguna manera yo sé que Dios va a hablar a sus corazones. Así que hoy está con nosotros el pastor José Haroldo Delgado Maciel. Harold. Así es. Muchas gracias, efectivamente, pues gracias por la invitación. Vamos a comenzar una plática que yo creo que se va a extender un poco. Espero que tengan el tiempo y la paciencia. Si no, véanlo por tramos. Pero el pastor Haroldo y yo nos conocimos hace muchos años, muchos años. Este, Llegaste al seminario a estudiar a finales de los 80s. A mediados del 89. Mediados del 89, Sí. ya para llegar a los 90s. Sí. Llegaste para estudiar, pero bueno, en ese tiempo llegas, ahí nos conocimos, comenzamos una amistad que por la misericordia de Dios ha durado hasta este tiempo, ¿no? Sí. Nos tocó vivir procesos muy importantes, ¿no? Que ahorita los vamos a comenzar, porque tú llegas y además de estudiar el seminario, haces a la par la carrera de arquitectura, Sí. que a mí me tocó algunas desveladas, ¿no? Ándale. Bueno, no podemos detallar muchas cosas de eso, pero sí, fue parte de. Pero bueno, de ahí vamos a hablar de Tere, tu esposa, tus niñas, Sí. de Dani y de Priscila. Vamos a hablar de la iglesia Frutos Nuevos en Xochimilco. Y bueno, porque es una travesía larga. Tú no eres de la Ciudad de México, bien, llegaste de Salina Cruz, Oaxaca, pero no eres de Salina Cruz tampoco. Tampoco. ¿De dónde? Bueno, yo nací en Aguadulce, Veracruz, y me registraron en Reforma de Pineda, Oaxaca. Y de ahí estuvimos pues viviendo 12 años en Aguadulce, otros 6 estuve en Salina Cruz, 1 o 2 años en Oaxaca, y ya de ahí me vine a la Ciudad de México y hasta la fecha. Mi esposa dice que ya soy más chilango que de otro lugar. Ah, pues sí, porque eres veracruzano, oaxaqueño, ismeño y chilango. Y chilango. Y chilango al lado de Xochimilco, ¿no? Sí. Recuerdo que bromeábamos con Tere cuando estudiaba y le decíamos que vivía donde llegaba el último micro, tomabas una trajinera, Ándale. transbordabas y ahí estaba su casa, Estaba en ¿no? su casa. Y bueno, eran tiempos, pero quisiera comenzar por el principio, ¿no? Valga la redundancia. ¿Cómo es que tú te conviertes? ¿Cómo es tu conversión a Cristo? Porque te voy a ser bien sincero, cuando llegábamos al seminario no poníamos mucha atención en eso. Estábamos muy concentrados. Conocemos muchos detalles, tenemos muchas anécdotas, pero a mí me sorprendió escuchar tu testimonio ahora que estábamos en lo de Samaritan Purse y diste parte de tu testimonio y yo volteé a ver a mi esposa y le dije, yo no sabía eso. Ajá. O lo guardé mucho, lo ignoré mucho, pero no lo sabemos. ¿Cómo es que te conviertes? Bueno, pues como decimos es una larga historia, pero bueno, la primera vez que yo escuché del Evangelio fue en la ciudad de Oaxaca. Yo llegué a la ciudad de Oaxaca después de un tiempo muy difícil que tuve en la preparatoria. Estudié en el Cebetis 25. Mi primer año siempre presumo de ello. Llevaba yo como 8 o 9 materias y mi primer año exenté 7 u 8, ya ni me acuerdo. Eso provocó que el siguiente año me confiara demasiado y reprobé 7 u 8. Entonces, el cambio fue un cambio drástico.
empecé a salir más con los compañeros, empecé a hacer cosas que yo había determinado no hacer. Una de esas cosas es que decía yo nunca voy a beber, no voy a hacer pasar a mi esposa por la angustia de no ver llegar o de ver a mis hijos que se esconden, porque así lo viví yo, ¿no? Entonces yo decía, yo no voy a pasar por eso. Sin embargo, pasaron los años, abres los ojos y te das cuenta que estabas haciendo exactamente lo mismo. Entonces, en ese tiempo yo dormía en casa cuando llegaba y casi siempre estaba yo en la calle, todo el tiempo. Viene una huelga en la preparatoria de la cual fui parte. Entonces andaba yo de grillero ahí gritando, saquen al profesor fulano de tal por corrupto. Y entonces hay un periodo de tiempo en el que pues simplemente mis papás determinaron, a este tenemos que moverlo de aquí o va a acabar peor, ¿no? Entonces me envían a Oaxaca. Allá en Oaxaca mis tíos trabajan para que pudiera yo entrar a un Cebetis, pero en ese lapso uno de mis vecinos me invita a una reunión de jóvenes. Fui a esa reunión de jóvenes. Quiero decirte que esa reunión de jóvenes impactó mi vida como nada hasta ese momento. Era una iglesia bautista. Tenían una reunión de jóvenes y desde que llegué, los jóvenes súper amables, atendiéndome, su mirada, su atención, la bienvenida, todo giraba a las personas que habían llegado por primera vez. Y hubo una breve palabra, no la recuerdo hoy, pero lo único que recuerdo es el trato que me dieron. Se iba un joven, venía otro, ¿cómo está? Se presentaba, compartía conmigo un poquito de agua, refresco, un bocadillo, pero nunca estuve solo en esa reunión. Me gustó y regresé creo 1 o 2 veces, pero todavía estaba yo con la situación de querer regresar a Salina Cruz, ¿no? En realidad. Escucho que se reanudan las clases y que me voy sin permiso y sin nada. Regresé a la escuela y pues como yo fui de los que estuvieron ahí causando problemas, pues terminé reprobando todas las materias. Entonces no había salvación para mí en ese lugar. Fui al CETMAR y ahí estudié, pero antes de eso, recuerdo que en el Cebetis estudiaba Etna. Ella fue mi compañera de Cebetis y de cuando en cuando ella sí compartía algo de la palabra porque estábamos en un taller de teatro. Pero en ese tiempo yo era oídos sordos, yo estaba en lo mío y no hice caso. Sin embargo, termino la preparatoria y ahora sí me voy a Oaxaca. Pero antes, durante ese tiempo, yo busqué una iglesia para congregarme porque me gustó la reunión. Entonces, durante ese tiempo, busqué una congregación, encontré cerrada la iglesia, volví en otra ocasión, me encontré una compañera de la prepa también ahí y me dijo, sí, pero hoy no hay reunión, regresa un domingo. Y bueno, no regresé. La verdad es que no regresé, me quedé pues envuelto otra vez con mis amigos, con todo lo que hacía yo en ese tiempo. Pero cuando estuve durante ese tiempo, me sucedió algo que probablemente algunos lo hemos experimentado. No podía yo pecar a gusto. Exacto, sí. Yo ya había escuchado la palabra de Dios, ya Dios estaba haciendo algo en mí. Sin embargo, participaba yo de las cosas malas y me sentía mal. Era algo que no podía yo controlar, ni era algo que pudiera yo acallar. Entonces,
Viví ese tiempo en una angustia horrible. Yo he escuchado que el pecado es algo delicioso a la carne, pero a mí no me sabía. Entonces, durante todo ese tiempo estuve así, en esa lucha, de querer hacer lo bueno y no poder, y de participar de lo malo y no disfrutar. Entonces, termino la preparatoria, me voy a Oaxaca y durante el primer año de la carrera también estuve igual. Pero ya llegué a un hartazgo en mi interior que terminan las clases, voy a ir de vacaciones con mis papás a Salina Cruz y en el autobús yo oro y le digo, Señor, ya no aguanto esta situación en mi vida. Si tú existes, yo quiero saber y que alguien me hable de ti. Pero fui muy tremendo porque yo le dije, el lunes, ese día era sábado, yo dije, Señor, que el lunes me hable alguien y me hable de ti. Y si no sucede, pues entonces tú no existes y yo me voy a dedicar a lo mío sin remordimiento. Entonces, llegué el sábado, estuve el domingo tranquilo y el lunes ya se me había olvidado eso. El lunes todavía lo recuerdo como a las 4 de la tarde. Suena el teléfono y yo corro, porque generalmente a mí me hablaban. Mis amigos sabían que ya llegaba yo a Salina Cruz y no dejaba el teléfono de sonar. Me llaman y es Etna y me dice, oye, te llamo porque quiero invitarte a una reunión en mi casa. Y me dice, va a estar el pastor Samuel, que se acaba de casar, y vamos a tener una reunión en mi casa. Y Dios puso en mi corazón llamarte para invitarte. Y Estamos hablando en Salina Cruz. Samuel, el pastor Samuel es episodio 2, acaba de estar. Ajá, ¿sí? sí. Entonces, pues yo no sabía nada de quién era Samuel, ni quién era su esposa, ni cómo era la iglesia. Yo en ese momento pude reconocer que Dios me había escuchado. Y yo lo recuerdo y no puedo evitar el ver cuánto Dios nos ama. Y pues se me hizo eterno martes y hasta el miércoles. El miércoles fui y la verdad es que para mí fue una bendición. No recuerdo tampoco, ¿cómo te diré?, la palabra específica de ese día, pero sí recuerdo que Dios tocó mi vida, tocó mi corazón y yo empecé a sentir una tranquilidad y una paz que no había experimentado. Terminó la reunión y lo primero que hice fue preguntarle a la hermana, ¿cuándo hay otra reunión? Me dice el domingo. Y yo fui el domingo. Y el otro, en ese tiempo también jugaba fútbol y era muy fiel para ir a jugar sábados y domingos. Entonces, pero ya en mi interior había una sed de Dios tremenda que ya inclusive los partidos de fútbol ocuparon el segundo lugar y yo empecé a venir a la iglesia. En ese entonces la iglesia era una palapa. Entonces, Sí. si llovía era lo mismo estar afuera que adentro. Pero, pero ahí estábamos disfrutando de esa bendición. Quiero compartirles que un día recuerdo perfectamente que llegué a una reunión ahí con Samuel, con el pastor Samuel. Llegué a esa reunión y no se me olvida porque desde que llegué yo sentí algo que tocó mi corazón y recuerdo que empecé a llorar, pero era un llanto que yo no podía controlar porque, bueno, quiero compartirles que yo era sumamente orgulloso. Pues sí, orgulloso es la palabra que puede encerrar lo más, esta palabra, esta situación. Y para mí era una situación de que cómo me pueden ver llorar. O sea, no es posible que me vean llorar.
Y la verdad es que batallé mucho, traté de callarme, no pude. Transcurrió la alabanza, los hermanos se gozaban, danzaban, glorificaban a Dios, vino la adoración y vino un tiempo hermoso, pero yo no paraba de llorar. Y ya para ese momento ya me solté. La verdad es que yo ya bajé las manos y Dios comenzó a obrar. Vino la predicación, el pastor Samuel predicó, yo seguía llorando en mi lugar. Yo de cuando en cuando sentí una palmada en el hombro y, o sea, dándome la tranquilidad y la seguridad de que Dios estaba haciendo algo conmigo. Eso era algo nuevo para mí. Total que el pastor terminó de, de predicar, vinieron las ofrendas. Yo luego les digo a los hermanos, es la única vez que no he ofrendado. Es la única vez. Nadie me puede decir que no ofrendo cuando voy a la casa del Señor. Pero pasaron las ofrendas, terminó la reunión y el pastor Samuel dice, vamos a orar por el hermano Haroldo, que Dios tocó su vida hoy y vamos a orar. Impuso sus manos, vino una palabra profética, terminó la oración y yo me levanté y te puedo decir que lo que experimenté fue como si yo no estuviera pisando el suelo y con una ligereza, porque yo creo que Dios se encargó de limpiarme en esas 2 horas de todas las cosas que traía yo encima. La verdad es que yo había sido un joven que desde mi punto de vista yo decía, yo soy un buen muchacho, soy un buen hijo, pero cuando vas conociendo la palabra te das cuenta que eres Todo lo contrario. todo lo contrario, hinchazón y podrida llaga, ¿no? Y la verdad es que ese día sentí y experimenté el amor de Dios, experimenté lo que realmente significa la paz. Y fue una experiencia maravillosa. La verdad es que no lo olvido, lo recuerdo y es como si lo volviera yo a vivir. Entonces salimos de la reunión. En ese entonces creo que también estaba por ahí la hermana Cuquita. Me recuerdo mucho de ella porque ella La mamá fue del pastor Samuel. la mamá del pastor Samuel. Y y ya me felicitó también, me dio un abrazo, en fin. Ya transcurrieron los días. Yo recuerdo que estábamos ahí por las vacaciones. Entonces, durante ese periodo vacacional, Dios estuvo tratando conmigo. El capítulo de que un día en el parque le dije a traté de evitar que la pastora Edna me hablara del Señor fue precisamente antes de eso, ¿no? Mucho antes de eso, en el tiempo que yo estaba en la preparatoria en Salina Cruz. Pero sí también fue una situación que ya empezó Dios a hacer en mí y que desembocó precisamente en esa fecha. Fue como yo llegué a Cristo. La verdad es que creo que fue en el mejor tiempo. Como era un periodo vacacional, estuviste esos días en la iglesia con el pastor Samuel y después te vas a Oaxaca. Ya no me fui. Ya no. Me fui. Fíjate que yo me enamoré del Señor. En ese tiempo me prestó un libro, se llama Biografía de Grandes Cristianos. No me acuerdo si fue el tomo 1 o tomo 2, pero yo leí ese libro en el tiempo que estaba, en ese periodo de vacaciones escolares, pero que yo estaba trabajando en la refinería. En los momentos libres yo empezaba a leer. Llegaba a casa y seguía leyendo. Entonces, cada capítulo que yo leía, haz de cuenta que en mi corazón había una llama que se avivaba, se encendía. Y capítulo tras capítulo, yo empecé a anhelar en mi corazón servir a Dios. Te quiero contar que para mí, el haberme ido a Oaxaca para estudiar ingeniería civil era con el propósito de trabajar en Pemex y decir, pues aquí voy a hacer lana, voy a viajar, voy a construir una vecindad,
voy a vivir de mis rentas. Y bueno, pues eso era lo que yo quería hacer en mi carne, ¿no? Pero yo empecé a leer esos testimonios de cómo Dios usó a Martín Lutero, a Juan Calvino, a Livingstone, a Juan Hus, y yo decía, estos hombres dieron su vida por el Evangelio. Y empecé a sentir que en la vida yo no podría hacer otra cosa sino eso. Finalmente viene una reunión de sábado que el pastor Samuel nos invita. No recuerdo a dónde fue ese lugar, pero no fue en la casa de oración, ahí en la Porfirio Díaz. Y predicó que era tiempo de servir a Dios. Se me quedó aquí, no es tiempo ya de hacer otra cosa, sino de servir a Dios. Y yo lo recibí como de parte de Dios. Entonces dije, yo no voy a hacer otra cosa sino servir a Dios. Y él habló de un seminario aquí en la Ciudad de México. Entonces empecé a considerar esa posibilidad. Gracias a Dios que en ese tiempo, cuando yo me vine a la Ciudad de México, en ese tiempo también se vino la pastora Edna, se vino Fernando, su hermano, también de Salina Cruz. Yo no sabía que ellos también querían venir, sino que este proceso lo pasé yo en ese tiempo. Quiero decirte que el primer modelo pastoral que yo tuve fue Samuel. Por cierto, a quien le agradezco mucho porque yo no sabía, bueno, joven, recién convertido, yo le di mucha lata. Él vivía en la petrolera en ese tiempo. Y yo tenía una duda, yo iba a su casa, 7, a veces 8, 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. Pastor Samuel, y yo bendigo a Dios porque ese varón de Dios siempre me atendió, siempre con una paciencia que yo cuando recuerdo eso digo, Dios mío, qué imprudente. Digo, pues recién casados, ¿no? Sí, uno lo también, que quiere sí, es orar y estudiar para el otro día. Entonces, sí, entonces yo, qué imprudente, pero yo me pasaba ahí con él 2, 3 horas y él paciente, paciente, paciente todas las veces. Bendigo a Dios por su vida y por la vida de Tere, porque creo que fue una pieza que Dios usó para que yo me pudiera consolidar en ese tiempo. Y la verdad es que fue un tiempo hermoso. Ya con eso en el corazón, simplemente ahora yo no sabía yo cómo lo iba yo a decir a mi familia. Porque ese es el otro punto. Tu familia estaba ahí, tienes 2 hermanos, Sí. César y Marichú. Ajá, y tus papás, ellos todavía no conocen, o sea, no han recibido al Señor durante todo este tiempo. Y llama mucho la atención porque pues esperamos por lo general que el llamamiento sea en familia, ¿no? Que eso sería lo ideal. Sin embargo, navegar contra corriente como lo hiciste, ¿cómo lo asume tu familia? Bueno, me acuerdo que cuando yo le dije a mi madre, quiero servir a Dios. Mamá, yo quiero servir a Dios. Ellos empezaron a sentir un cambio en mi vida, porque como les dije al principio, yo llegaba de vacaciones y no paraba, nada más llegaba a dormir o a comer. Pero una vez que Cristo me alcanzó, mi vida cambió. Obviamente lo primero fue el choque con mis amigos. Yo era bien, como decimos ahí, bien manchado. O sea, era alburero, mentiroso, elitista, exagerado en muchas cosas. Ya empezaba yo a fumar, empezaba a beber. Entonces, pero también eras muy amiguero. Sí, o sea, era excesivamente amiguero, pero también muy manchado. Los amigos que yo tenía estaban ahí. Yo era un mal amigo en ese sentido porque lo veo y tomábamos a uno y hasta que no lloraba por puro orgullo, pero la verdad es que sí era así. Entonces, vengo ahora con Cristo en mi corazón, voy con ellos y les comienzo a hablar. No, pues dijeron ellos, ahora es cuando.
y ahí se las pagué. La venganza, la Sí. venganza ahí fue, sí, me imagino. No. O sea, sí me cargaron la pila y yo pues aguanté. La verdad es que sí aguanté, porque yo sabía que eso era lo que yo sembré. Yo había sembrado eso con ellos. Y pues, ¿cómo se lo dije a mi madre? Bueno, pues le lo dije así, quiero servir a Dios. Mi mamá me dijo, hijo, yo he sabido que los pastores se mueren de hambre. Entonces, ¿Dónde habrá oído eso? te, te- te doy un consejo, termina tu carrera, recíbete y después sirve al Señor todo lo que quieras. Y aparentemente era una buena idea, pero no para el Señor, porque Dios no me dejó. Cuando ya Dios pone algo en tu corazón que debes hacer, no hay cosa en este mundo que pueda ayudarte a pasar esa situación, ¿no? O a olvidarla. Entonces yo seguí yendo al trabajo, pero empecé a experimentar algo. Ya no dormía por la preocupación. Yo quiero servir a Dios. Ya no quiero regresar a Oaxaca. Otra cosa, se me fue el apetito. Y eso es palabras mayores, ¿Cómo ¿no? no? Entonces llegó un momento en que dije, pues, ¿qué hago? Voy con el pastor Samuel. Pobre Samuel. Entonces, en una de esas consejerías nocturnas, él me dice, pues la palabra del Señor dice, eh, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Como yo era un neófito, ignorante de la palabra, cuando yo escuché ese versículo, dije, caray, estoy sufriendo de balde, porque ya el Señor me ofrece su ayuda. Puedo descansar en Él, porque yo le había dicho, no duermo, estoy distraído en el trabajo. De hecho, tuve un accidente caminando en una de las líneas de vapor, me resbalé, pongo las manos y bien ampulado. Entonces, ya llegó un momento que yo no sabía qué hacer. Pero él me cita esa palabra y así literal, regreso a la casa, me hinco, oro y le pido a Dios, Señor, tu palabra dice, venid a mí los que están trabajados y cargados. Señor, yo traigo esta carga. Deseo servirte con todo mi corazón, ayúdame. Siempre he sido, en esa parte, he sido muy responsable de la escuela o del trabajo para hacer las cosas a tiempo y en su tiempo. Ese día me quedé bien dormido. Recuerdo que fue mi mamá y me dijo, oye, ¿no vas a ir a trabajar? Porque ya era hora de irse a trabajar. Y gracias a Dios, me levanto rápido, sí, fui a trabajar. Pero ya tenía en mi corazón tranquilidad y paz. Él me llamó, él sabría cómo yo terminaría sirviéndole. Y efectivamente, así llegué a la Ciudad de México, creo que fue un 19 de septiembre de 1989. Y ya habían empezado las clases, pero gracias a Dios, esa fue la fecha que yo llegué aquí a la Ciudad de México. Venía Edna, venía Fernando, Fernando, venía. No, venía Cuitláhuac, ni. no, Ellos llegaron después. ellos llegaron Porque llegaron un antes. buen grupo de Salina Cruz, llegaron. Sí, Ah, antes, él ellos llegó llegaron. antes y cuando yo lo vi, porque la verdad es que yo a él lo conocí antes, conocí a Cuauhtémoc, su hermano, Xochitl, su hermana, pero no sabes qué gusto me dio verlo ahí Cuando lo viste. cuando lo vi. Ah, no, Qué pequeño es el mundo. cómo alegró mi corazón verlo en ese lugar, porque yo lo veía a él, un hombre sensible, sencillo, humilde, con disposición de servir a Dios, de poder ayudar, de adorar. Yo lo veía orar, adorar y siempre bien entregado. La verdad es que son de los hermanos que impactaron mi corazón en esa primera etapa de una vez que yo llegué, fueron muy importantes para mí, ¿no? Sí. Entonces, llegas, en ese tiempo llega William Breiter también, con Fidel. También ya había llegado William, Acababan de llegar, pero acababan. recién acababan de llegar. Fidel creo llegó después.
Sí, llegó William, luego su hermano, su primo Ajá. Fidel. En ese tiempo llega no sé si sea correcta la expresión, pero nosotros la acuñamos, ya dijimos, llegó la camada de Salina Cruz, y Ah, luego llegó la camada de Durango, que eran un buen grupo también de Durango por sí. esas fechas. Bueno, por esas fechas ya había llegado, sí es cierto, llegó una buena camada de Durango, Él, Pepe, Ricardo, Pepe, su hermano, el patrón, el patrón, perdón, sí, Edgar. Edgar. Ajá, era un grupo nutrido. Bueno, y de ahí comienza una historia que es donde ya nos conocemos, pero regresándome al llamado, qué importante es cuando nosotros logramos entender esa parte porque para ti era todo en contra, ¿no? No sé qué posición habrán tomado tus hermanos, este, qué impacto habrá producido en ellos una decisión de ese tamaño, qué impacto ha de haber causado a tu papá, todo eso, sobre todo que permaneciste, o sea, inquebrantable, ¿no? Sí, Nada te hizo volver, volver nada atrás. te hizo volver. Y ese carácter que es de lo que queremos hablar, que lo personal yo admiro mucho porque yo les platico en mi testimonio que para mí todo fuera bien fácil, ¿no? Nací en un hogar cristiano, entonces en vez de que fuera un problema para mi mamá era una felicidad, ¿no? Tú vas a servir, va, vete. Amén. O sea, después algunas cosas en las que yo sentía mucho el apoyo de mi familia, ¿no? Pero dejar tu casa, dejar todo por venirte a un lugar lejano con una perspectiva única de servir a Dios sin un conocimiento exacto de qué es lo que voy a hacer, ¿no? Sí. Entonces llegas, no te sentiste en el proceso, no hubo momentos de decir, no, ya no. Bueno, sí hubo una vez, ¿eh? Yo quiero decirles que, por ejemplo, para tomar clase yo soy me gustaba poner atención. Ya había yo pasado por una situación terrible, siendo inconverso, en el que me había yo confiado demasiado y reprobé mis materias, ¿no? O sea, con vergüenza lo digo esa parte, pero Que la van a este, oír tus hijas, ¿no? Que se sí, enteren de una vez. este, bueno, yo le he dicho a la congregación, ustedes ven al pastor Harold y decimos, ay, pues es un hombre de Dios, pero no me conocieron antes. O sea, lo que hoy la gente puede ver es el resultado de un trato de Dios de años. Pero lo que yo fui es algo que me avergüenza y le pido perdón a Dios por eso, ya me perdonó, pero fui, o sea, yo no cierro mis ojos al hecho de que sí, el Señor me sacó de una vida en la que estaba yo perdido, ¿no? Entonces, llego al seminario, el apóstol en la primera reunión, recuerdo que nosotros prácticamente llegamos a la reunión y marcó mi vida lo que ese hombre hizo conmigo, porque recuerdo que me pasó a dar testimonio y yo seguía llorando. O sea, se me dificultó articular palabra para decir, por la gracia de Dios estoy aquí y quiero servir a Dios. Total que entre sollozos y palabras entrecortadas, terminé de dar un testimonio y bajó él del púlpito y me dio un abrazo y me dijo, hijo, te voy a amar mucho. Y no lo olvidé hasta la fecha, no lo olvido. A partir de ahí pasó pues septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y dentro de la dinámica, ya por ahí de noviembre creo, me acuerdo que un día, no sé, estaba yo, pues la clase estaba un poquito relajada y me acuerdo que los muchachos platicando, el profesor platicando igual con alguno de los alumnos y eso de repente me molestó porque yo venía pensando que los seminaristas éramos personas prácticamente ya sin pecado y que todas las personas ya eran perfectas, respetuosas y en ese momento algo pasó en mi mente que me hizo recordar las clases
de la carrera, ¿no? El tecnológico donde estaba yo. Y recuerdo que salí y di un portazo y me fui a caminar. En lo que me fui a caminar ahí por Calzada de los Misterios, no llegué a la basílica. Antes, Ajá. así como que, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo correcto? Y vino la lucha, dejaste tu carrera, o sea, dejaste a tus papás allá, les dijiste que vas a servir a Dios. Este, decía, ¿qué onda contigo? Y eso empezó a llenar mi corazón de duda. Total que ya paré y me regresé. Pues sí, obviamente todo chiviado, ¿no? Porque ya había yo hecho mi escenita. Pero, pero los hermanos eran bien misericordiosos, no me dijeron nada, bien respetuosos. Y ya regresé al aula, regresé a mi lugar y ya me senté. Pero empecé a tener la duda, Señor, ¿sí será esto en este tiempo? O me regreso a estudiar, termino mi carrera, ¿qué hago? Yo estuve en ese tiempo pensando. En diciembre regresé a Salina Cruz por unos 15 días, creo, o una semana, me dieron permiso. Y la verdad es que durante ese tiempo yo aproveché también para compartir la palabra con mis amigos. Obviamente mi familia estaba en desacuerdo porque la tradición era la tradición romana, porque eso era lo que ellos me enseñaron y esperaban que yo siguiera igual o que regresara a la carrera. Pero yo en ese momento Dios no me dejó, regresé de vacaciones, pero antes del aniversario, que era en febrero, sí estuve orando. Recuerdo que no le dije a nadie lo que estaba yo batallando. Me regreso, yo creo que ya me voy a regresar. Voy a terminar mi carrera y luego sigo. Pero ¿qué crees? El día del aniversario, porque otra cosa que vi es que había muchos jóvenes, la mayoría orando en lenguas, la mayoría ejecutando un instrumento, la mayoría con conocimiento de la palabra, y yo no. Entonces, sí habían algunas clases en las que yo me sentaba respetuosamente y trataba de entender, ¿no? Pero pues, no le entendía. Entonces, la verdad es que sí fue una etapa difícil. Sin embargo, en ese aniversario, recuerdo, oré también y le dije, Señor, tú sabes que yo te amo y lo que tú has comenzado a hacer es algo que no quiero que termine nunca. Pero háblame, dime que estoy en el lugar correcto y dime que es aquí donde tú me quieres. Porque si no lo haces me voy a regresar. Recuerdo que en el último culto ministraron a los jóvenes, entre ellos yo. Y la palabra profética fue algo que impactó mi vida de ahí en adelante. Porque recuerdo que en esa palabra Dios me estaba diciendo, has estado pensando en esto. No tengas dudas, yo te traje, ¿no? Y voy a hacer contigo grandes cosas. Y total que Dios me desarmó y a partir de ahí, jamás, a partir de ahí, a la fecha, jamás he pensado siquiera en hacer otra cosa que no sea servir a Dios. Ese fue para mí un punto bien importante. A partir de ahí, a la fecha, no pasa por mi mente el hecho de decir me voy a jubilar o voy a hacer otra cosa. No, he hallado mi delicia en servir a Dios. Y agradezco a Dios que por su misericordia, siendo tan imperfecto como soy, Él todavía cree que puedo ser un instrumento en sus manos. Está muy interesante. Fíjate que toda esa parte en la que los jóvenes llegan a tener ciertas dudas, ¿no? La presión social todavía nos aprieta mucho, la presión familiar
nos ahoga. Sí. Aunque a veces yo siento que es pretexto, ¿no? Los jóvenes dicen, es que no me dejan, pero si fuera para algo malo ni pides permiso, ¿no? Sin embargo, todo esto que hablamos, tú tendrías ¿qué edad? ¿20 años? ¿19 20 años, años? 19 años, llegué a los 19, sí, a los 19 años llegué, cumplí 20 al mes siguiente que llegué, octubre. Ajá, 19, 20 años y ya tenías una convicción muy clara de lo que querías. Ahora, después de eso viene la etapa en que decides estudiar, Ah, bueno, que eso es muy interesante porque decidiste terminar tu carrera, o sea, iniciar una carrera diferente a la que tenías, y estudias en la UAM arquitectura. sí. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasó? Bueno, yo me vine a la Ciudad de México con el propósito de servir a Dios. No tenía la idea de otra cosa. Pero el apóstol me apoyó mucho en esa parte. Me dijo, tú tienes que seguir estudiando. Y yo le dije, no, pues es que yo vine aquí para estudiar el seminario. Yo quiero prepararme para servir a Dios. Sí, dice, pero también tienes que honrar a Dios en dos cosas. Uno, hay gente profesionista que no va a escuchar a alguien que no tenga un nivel de profesión. Y esos son los profesionistas cristianos que Dios quiere usar ahí. Dos, tienes que honrar a tus padres. Tus padres han hecho un esfuerzo, sacrificios para mandarte a estudiar. Y no quiero que ellos piensen que el Evangelio de Jesucristo hace que la gente deje la escuela y deshonre a sus padres o ya no se superen. Entonces me dijo eso y la verdad sí me hizo pensar. Pero le dije, pero yo no voy a estudiar ya ingeniería civil. Pero me dijo, estudia lo que quieras. Y a mí me gustaba la carrera de arquitectura. Tengo un tío en Oaxaca que es arquitecto. Él hacía unos dibujos y unos planos impresionantes y también eso me llamaba mucho más la atención. Pero aquí abro un paréntesis para los jóvenes que nos pudieran estar escuchando. Con el paso del tiempo, efectivamente terminé la carrera, gracias a Dios. El apóstol me apoyó hasta el final. Este, eh, Muchos hermanos también de la congregación. Pero con el paso del tiempo, si hubiera yo tenido como que un enfoque más preciso, por así decirlo, hubiera escogido una carrera que hubiera podido convertirse en una herramienta para el ministerio. ¿Sí? No sé, medicina, sociología, tal vez, alguna otra carrera que me pudiera ayudar, ¿no? Para el ministerio. Sin embargo, yo estudié lo que me gustó, lo disfruté, me tardé mucho porque pues, luego pues, sabíamos que el apóstol iba a salir de viaje. No, yo quería ir. Entonces se me decía, fulano va a ir, ¿no? Y yo decía, no, pues yo quiero ir. No, tú estás en la escuela. Sí, pero ya lo arreglé. Entonces, la carga de materias Eran unos viajes misioneros que se hacían sí, principalmente a la sierra, sí, ¿no? Por lo general, también a algunas ciudades, pero muchos de esos viajes eran viajar a la sierra a predicar y al pastor le gustaba llevar a un equipo que sí, era necesario, realmente siempre era necesario ir en un equipo. Entonces, ¿a ti te gustaba ir a esos viajes de la sierra? sí, me encantaba. Me tomó mucha confianza para manejar. O sea, todos se dormían y yo manejaba. Y yo feliz, no era carga para mí. Ajá. Eh, Era un privilegio poder servir. Entonces yo me las ingeniaba para ir. Realmente me dejó pocas veces, pero en algunas donde no me quería llevar, pues yo me llevé. Sí. O sea, sí, Ajá. yo buscaba la forma de finalmente poder ir, ¿no? Entonces sí tardé un poquito en terminar la universidad porque no llevé la carga normal de materias. Pero yo lo hice con maña porque yo lo que quería era servir. Poder salir. Tenemos algunas historias. Una vez hasta se acabaron un carro, ¿te acuerdas? Sí,
No le echaron agua. Normalmente se les echa agua a los carros, pero En esa ocasión todos desvelados. nadie se Nada fijó. más, yo me acuerdo que venía yo manejando, me tocó relevar a uno de los jóvenes en una gasolinera. Yo venía dormido. Yo di por sentado, ya debieron haber checado eso. Pues no lo habían checado. Total que yo salgo y al poco tiempo nada más veo que sale una pieza volando y ya el carro ya no avanzó. Entonces se desvieló. Pero Sí, murió por la obra. sí, no, hasta el último aliento. El periodo de estudio yo lo recuerdo porque ya éramos pastores, había un cuarto donde vivían los seminaristas y a los pastores, por pura misericordia de Dios, nos alcanzaron a dar algunos, un cuarto ya donde teníamos una litera y nos quedábamos los dos, Sí. a nosotros nos tocó juntos, ¿no? Y ahí es donde estaba el respirador, donde hacías tus tareas. Y Y platicábamos mucho. Yo creo que fue el tiempo en el que más nos unimos, ¿no? Porque estábamos juntos, platicábamos mucho, a sí, veces llegaron a darnos las 5 de la mañana y ya yo sí me dormía otro rato y tú ya te ibas a la escuela, ¿no? Porque al final de cuentas la carrera sí era un poco pesada, ¿no? sí, sí era pesada, de ahí salió la frase de la noche no se hizo solamente para dormir. Recuerdo, pues gratamente, tu compañía, a la de Roberto Castañeda, que nos tocó también con Raymond. Ay, acuérdame de los demás. Pero bueno, éramos muchos jóvenes ahí, pero realmente en el cuarto donde nos tocó fueron muy pocos que estuvieron con nosotros ahí. Y siempre, la verdad es que para mí fue un gran aliento que me apoyara para terminar la carrera. Sí me encontré en la universidad con algunos jóvenes, me acuerdo uno en particular que me dijo, oye, ¿tú eres cristiano? Le dije, sí, le digo, ¿y por qué estás estudiando? Me dijo, él venía de un pueblito de Hidalgo. Digo, pues ¿cómo que por qué estoy estudiando? Pues sí, dice, porque de donde vengo yo, me dijo, el pastor de esa iglesia le dice a su gente que Cristo ya viene, que ya no hay necesidad de estudiar. Y ninguno de los cristianos que van a esa iglesia estudia, ni primaria ni secundaria. Y mucho menos hablar de la prepa, porque en el pueblo ni prepa hay, ¿no? Por eso me extraña que tú estés en la universidad, seas cristiano, estés estudiando. Entonces, eso me permitió ver que sí hay una mala interpretación de la palabra con respecto al hecho de superarte profesionalmente, ¿no? Entonces, mucha gente sí cataloga a los cristianos pues, como gente que no tiene aspiraciones o que como que no se prepara, pero no es verdad, ¿no? Exactamente. Incluso aparte de la preparación, siempre tuvimos una fuerte afición por el fútbol. La afición llegó a ser tan fuerte que por las noches, cuando ya no teníamos seguridad, nos escapábamos y nos salíamos a las 11 de la noche al Parque María Luisa, ¿Ah? que eran varias calles hacia atrás Para jugar un para rato. jugar fútbol, ¿no? A la mañana siguiente teníamos que levantarnos temprano, pues nadie podía. Habíamos estado jugando mucho tiempo en la noche y muchas veces lo hicimos, es decir, el jugar era parte de nuestra vida, ¿no? Que era Sí, como un desahogo físico que necesitábamos y aparte nos gustaba mucho, sí. lo practicamos mucho tiempo, desafortunadamente tú todavía le vas a los Pumas, pero un día Dios te va a tocar y, y ya vamos a ajustar las cosas, pero eso es secundario. Eh, durante todo ese tiempo que pasamos en el seminario y que pasan, porque fueron muchas cosas, a ti no te tocó ir a otro lugar, tú te quedaste en la matriz. La mayor parte del tiempo me quedé ahí. Yo realmente eh, llegó un momento en el que pedí mi cambio y bueno, en ese entonces yo veía que llegaba un concilio y el concilio era sinónimo de estaré en el mismo lugar o me van a cambiar.
Había un cierto estrés, ¿no? Había, Porque sí, se anunciaba en el concilio, llevas tus cosas porque no sabes a dónde te van a mandar, que era la famosa itinerancia, ¿no? sí. No sabes a dónde te van a mandar. El concilio se reunía en todas las iglesias y los pastores estaban sujetos al cuerpo de gobierno y ellos determinaban a dónde ibas a ir el siguiente año, ¿no? Sí. Pues eso no pasaba conmigo. Lo único que Sí. me preocupaba era tener un buen informe de estadística y archivo, porque esa era la tarea que tenía yo, de recabar información y dar un informe al concilio. Pero, híjole, hablar del concilio me hace recordar a Rodolfito, este, porque un día me dicen, vas a predicar en el concilio, vas a tener 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Entonces yo acababa de tomar homilética. Entonces digo, pues sí, estaba súper nervioso, pero digo, tengo que buscar una buena introducción para llamar la atención. Se me ocurrió, ¿no? Digo, bueno, yo no tengo una voz como esos predicadores, grandes predicadores como el apóstol, pastor Pedro Pedro Mendoza. Benítez, así una melodiosa voz. Y se lo comenté al pastor Rodolfo, le digo, oye, ¿cómo ves que quiero hacer esto? Y el ingrato que me dice, no, sí, 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 hazlo, no, va a quedar re bien. Creo que él se quedó de guardia en la iglesia ahí en esa ocasión. Y bueno, hicimos muy buenas migas también con Rodolfito. Y entonces llego al concilio y así le hago, ¿no? Entonces, pues, cuando eres joven, como que no mides mucho, ¿no? Ya cuando pasa el tiempo digo, ¿cómo se me ocurrió? ¿No? Porque pues una falta de respeto, ¿no? O sea, a los sacrosantísimos hombres del Sí. Señor, ¿no? Entonces, pero bueno, hablando de los concilios, regresando a esa parte, no era un estrés para mí, porque habían algunos factores. Uno que era la escuela y el pastor era el que me estaba apoyando finalmente para que yo pudiera estudiar. Y gracias a Dios, pues terminé la escuela y fiel a lo que mi madre me decía, no te puedes casar hasta que termines la universidad. No te puedes casar hasta que me enseñes el título. Eso mi madre me lo dijo desde siempre y la obedecí. Sí. Y yo creo que es bien correcto decirlo, o la bendije, ¿no? Porque a final de cuentas pudiste no haberlo hecho. Pues sí. Sí, porque mi visión realmente era estudiar para servir a Dios. Pero hablando con el apóstol, sí me hizo ver de la necesidad que hay que el pueblo de Dios también se prepare, que el pueblo de nuestro país deje de ver a los cristianos como gente que no le gusta el estudio, ¿no? Y me hizo ver la parte benéfica de poder estar en lugares donde pudiéramos dar testimonio a ese tipo de gente. Entonces, la verdad es que en mi tiempo en la universidad fue igual. O sea, al principio, la verdad es que sí batallé mucho. Es difícil a veces decir que eres cristiano sin que los demás se te vengan encima. No es como hoy, pero en su tiempo, el hecho de que yo dijera soy cristiano y soy pastor, la verdad es que sí me acarreó muchos problemas. Yo venía de ser un joven alburero, que es la palabra, siempre hablando en doble sentido. Y cuando llego a la universidad y saben que soy cristiano, los compañeros hablaban siempre en doble sentido. Entonces yo identificaba esas palabras, sabían lo que querían decir. Muchas de esas palabras eran dirigidas a mí, por un comentario, por lo que creo, por lo que digo, por lo que hago, lo hacían. Yo lo entendía y siempre con la tentación de contestarles algo. Pero Sí. yo sabía, contesto una vez y ya se acabó mi testimonio con ellos. Exactamente. La verdad es que Dios me dio gracia, Un poco de levadura leuda toda la masa. leuda Ajá. toda la masa. Entonces, gracias a que permanecí con ese testimonio,
de cuando en cuando algunos de los jóvenes compañeros míos se acercaban, ya aparte. Oye, Harold, tú que eres cristiano, fíjate que estoy pasando esto, y ¿tú qué crees que debiera yo hacer? Entonces mi tiempo de universidad con los compañeros transcurrió así, un consejo aquí, un consejo allá. Llegó el momento que los mismos compañeros empezaron a defenderme. Habían unos mal hablados que venían no voy a decir para que no, este, de una parte de la ciudad, que eran pero súper mal hablados, ¿no? Entonces llegaban ahí donde estaba yo y siempre había uno que decía, hey, cállate, acuérdate que Harold no habla así, ¿eh? Ajá. ¿Así? O sea, es algo que se construyó, Sí, que yo creo que los jóvenes lo tienen que saber. Esas son cosas que se construyen. Al principio sí. habrá quien te ofenda, habrá quien se ensañe contigo, pero lo importante es mantenerte, ¿no? Ajá. Sí, me tocó también en el comedor, por ejemplo. Yo llegué a la universidad, primer trimestre, nuevo. Probablemente en este tiempo alguien podría decir, pues eso es mucha religiosidad. Pero era lo que yo tenía, o sea, era lo que yo había aprendido. Da gracias a Dios por los alimentos. Yo fui a la universidad muy naturalmente, me formé, habían dos compañeros conmigo, tomamos la charola, compramos, pagamos, nos fuimos al comedor y a la hora de comer, pues que se me ocurre orar. Sí. Y se me quedan viendo. Entonces uno de ellos empezó a reírse y le empezó a codear al otro. Míralo, míralo, míralo. Y no, pues se me pusieron rojas, rojas las orejas, me acuerdo. Y yo lo hice como siempre lo hago cada vez que voy a comer. Pero después me volvieron a acompañar. Dije, si no lo hago otra vez, híjole, me van a preguntar, ¿por qué la otra vez sí oraste y ahorita no? Y dije, pues lo voy a hacer. Y lo volví a hacer, se volvieron a burlar. Pero puedo decirte, la tercera vez llegué yo, ya estaban ellos dos con su charola. Y uno le dice, ¿qué? ¿Muy hambriento o qué? Espérate que Harold va a dar gracias. Y ya me hace, da gracias. Y yo di gracias. Y ellos se acostumbraron a eso. Entonces, a veces la gente piensa que es muy difícil dar testimonio, ¿no? Yo creo que no lo es si estamos fortalecidos en el Señor. Exacto. Hay una parte que necesitamos fortalecer en los jóvenes su confianza en Dios. No tienes que ir con folletos y repartir y no tienes que gritarle a toda la gente, pero tu comportamiento, Sí, eh, eso va a ir determinando muchas cosas. Porque si hay 50, a lo mejor 48 te van a ignorar, pero dos van a estar volteando para decir, este tiene algo diferente, ¿no? Ahora, pasa ese tiempo y viene esa parte bonita del matrimonio, ¿no? A Tere la conoces obviamente ahí en el seminario porque ella llegó a estudiar, pero no es mi historia, es tu historia. sí. Bueno, una vez le dije a mi esposa, yo fui muy feliz de soltero. Viajé, disfruté mucho a mis amigos, disfruté lo que un hombre soltero puede llegar a disfrutar en el Señor. No estaba yo refiriéndome a la parte de cuando era yo impío, sino más bien a la parte cristiana. Ajá. Pero un día le dije, la etapa más feliz de mi vida ha sido a tu lado, realmente, ¿no? Y, y es verdad. La etapa más feliz de mi vida ha sido con ella. Creo que, como dices, yo la conocí, bueno, ella llegó al seminario, pero en realidad la conocí creo en un concilio. El apóstol Pedro la Ajá. llevó a un grupo de Pedro hermanos de Mendoza Benítez. Xochimilco Ajá, sí. que los llevó a presentarlos ahí. Yo le digo a Teresita, a mí se me hacía muy payasita, así como fresa. Pero, a ver, le digo eso para molestarla, pero cuando ya ella llega al seminario fue cuando ya empecé yo a conocerla. En los años que pasaron, me acuerdo que una vez yo dije, Señor, si un día me llego a casar, me gustaría que sea como Teresita,
¿no? Y obviamente tú sabes que no hay otra persona igual a otra, ¿no? Dios hace creaciones únicas, especiales, y llegué a esa convicción de que era ella la mujer con la que yo trabajaría en la obra, tendríamos hijos, hacer un proyecto de vida juntos, ¿no? Entonces, híjole, cuando es uno joven no mide uno algunas cosas, ¿no? En ese entonces el hermano Román era el que me daba hospedaje. Yo todavía estaba Aragón. en Aragón, estaba yo estudiando en la universidad, él me daba hospedaje, las desveladas seguían, a veces él bajaba y me decía, ¿sí te dormiste o te levantaste temprano? Le digo, no, pues aquí sigo desde la noche, ¿no? Ah, bueno, ya ellos también ya se preparaban temprano, se iban. Así transcurrió el tiempo también de la carrera. Y cuando viene esa etapa de casarme, la verdad es que yo solamente pensaba en el hecho de poder formar una familia con ella. Le dije, porque un día tuvimos una plática, y me dice, oye, no le has dicho, no has hablado con mi familia para formalizar el noviazgo. Entonces, híjole, Como a la antigüita como a tenía la que ser. antigüita, sí, ¿no? Entonces digo, bueno, pues Pues de muchas tradiciones, ¿no? eh, yo pensé en la dote, en todo eso. Ah, sí. Pero me acuerdo que estábamos en Xochimilco precisamente y le digo, comentábamos eso, pero yo le dije, mira, sí habla con tu mamá, pero no le vayas a decir que es para noviazgo, sino para matrimonio. O sea, y pues ya se me quedó viendo así, ¿no? Entonces, si le vamos a decir algo a tu mamá, pues que sea para matrimonio. Y gracias a Dios, Y ella se sorprendió porque no lo habían hablado así del todo. no lo habíamos hablado del todo, solo teníamos la relación de noviazgo, un poco intermitente por la situación de que yo iba todavía a la escuela, a la universidad. A veces me dice que yo nada más la dejaba en el metro Chabacano, lo cual es cierto, y ya de ahí ella ya se iba. Pero es que yo le decía, mira, yo me levanto temprano, voy a la universidad en la mañana, regreso a la iglesia, estoy hasta la noche, 9, 10. Entonces, después de que yo regreso, todavía tengo que hacer tarea. A veces duermo, a veces no. Entonces, pues Y ya, así era, cierto, ¿no? sí, 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 así era. Entonces, finalmente, cuando yo le propongo esto, gracias a Dios, lo difícil era decírselo al pastor. Ah, ¿cómo reacciona su mamá? Que su mamá era un dulce, un pan de Dios, ¿no? Sí, era una mujer de Dios. La verdad es que pasan los años, digo, ¿cómo no aprovechar el poder ver a hombres y mujeres de Dios y disfrutarlos? Carlos, exacto. Disfrutarlos. Y bueno, pues sí, 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 ella fue muy amable cuando fuimos a pedir su mano. Todavía recuerdo, nos hizo una tinga de pollo que picaba riquísimo. Yo luego bromeo Yo con dije, Teresita, ¿eh? Le propósito, digo, ¿no? oye, total, si no me querían dar tu mano, pues me hubieran dicho para qué le echan tanto chile ahí. Pero la verdad es que estaba delicioso. En esa ocasión me acompañó el apóstol Gabriel y Luis Adrián. Y, creo que se nos descompuso su carrito de Luis Adrián en el camino, pero A sí eso. llegamos, Ajá. pero sí llegamos. Y bueno, pues a partir de ahí, de que nos casamos, pues tengo que decir esta parte porque a mí me costó trabajo el ajuste, ¿no? O sea, como yo le digo, entiéndeme, yo no había estado casado antes. Entonces, la verdad es que fue un tiempo de ajuste en nuestro matrimonio, en el cual yo lastimé mucho su corazón, la verdad. Y fue un tiempo donde Dios trató conmigo. Eh, Acostumbrado yo a ser el pastor, este, realmente
yo hacía mis cosas, hacía muchas cosas solo y te acostumbras. Hablaba en singular, mis planes otras personas lo podían conocer antes que ella. Entonces, eso fue haciendo que nuestra relación en un principio se empañara de esas cosas, ¿no? Al grado de que en algún momento ella pensó que yo me había equivocado, ¿no? En escoger esposa. Pero le digo, hasta que ella me lo expresó, yo pude ver que estaba haciendo mal. Y la otra cosa bien importante es el trato que Dios tuvo conmigo. El trato de Dios conmigo fue algo muy especial porque leyendo la palabra en Efesios capítulo 5, pues el Señor dice que los varones tenemos que amar a la esposa como Cristo amó la iglesia, sacrificándose por ella, ¿no? Santificándola para presentársela limpia, etcétera, etcétera. Y esa fue una revelación en mi espíritu, en el sentido de que yo tenía que hacer lo mismo. Porque el Señor está diciendo, ama a tu esposa como varón, como Cristo ama a la iglesia. Yo digo, no, pues yo sí la amo. ¿Sí? No es así, ajá. Algunos bárbaros dicen, hasta voy a trabajar, ¿no? Pero no se trata solamente de salir a trabajar, sino del trato que le damos a ella. Entonces, fue un parteaguas en mi vida porque yo empecé a dejar de pensar en mí y empecé a pensar en cómo Cristo ama a la iglesia. Cristo ama a la iglesia de una manera incondicional. Cristo procura a su iglesia para que la iglesia alcance todo su potencial. Entonces, mi función como esposo era que impulsar, animar el corazón de mi esposa para que ella pueda alcanzar también todo su potencial. Entonces, yo tuve que trabajar en eso porque yo tenía que dejar el egoísmo de la soltería a venir a un tiempo en el que ya no soy yo solamente, sino ahora es Teresita y yo sirviendo al Señor, ¿no? Y la verdad es que eso ha sido de gran bendición. Mira, qué bueno que lo mencionas así porque cuando busquen al pastor Haroldo, hay una parte que siempre les va a llamar la atención, siempre están juntos y siempre se anuncian juntos, ¿no? Están los dos. Y la gente tiene que saber que no es porque fue un acuerdo prenupcial, ¿no? No, realmente fue un proceso en el que Dios habló contigo principalmente, Sí. porque por lo general yo creo que las mujeres siempre tienen esa parte de ser más sensibles a la voz de Dios. Hay una parte en que son muy sumisas a obedecer, a sujetarse, incluso a aguantarnos, ¿no? Nos aguantan nuestros caprichos, nuestros berrinches, y a nosotros se nos olvida, nosotros damos por hecho, ese es el error de los varones. Yo doy por hecho que la amo, pues sí, ella ya sabe, ¿no? Como decías, ¿no? Hasta me voy a trabajar, ¿cómo no vas a ver? Sin embargo, el amar a la esposa es un proceso, no como yo pienso, tiene una dirección ya en la Biblia, que es como lo acabas de mencionar, ¿no? Entonces, llegar a ese punto, porque vamos a llegar al punto de que empiezan a trabajar en la iglesia ya ustedes, cuando recién se casaron, tú seguías trabajando, pero ella, pues como que se detuvo un rato como para apoyar lo que tú hacías, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó para que te cayera el 20? Miren, en realidad le estamos adelantando mucho a los jóvenes. Así, O sea, mucho sufrimiento, miren, escúchenlo y evítense muchos problemas, ¿no? sí, bueno, nosotros nos casamos y yo ¿En qué todavía año? en el 97, sí, en el 1997, nos casamos y yo todavía traía la pila o el chip, como decimos, de que el pastor, ¿no? O sea, el pastor es el pastor y generalmente ah, tenía yo algunas cosas que no eran, que a la larga empezamos a ver como algo que no era tan correcto.
En una ocasión, el pastor me dice, vamos a ir a Veracruz, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Okay? Yo ni siquiera pensé, voy a compartirle a mi esposa que hay esta necesidad. No, yo estaba con, voy a servir a Dios. Se me ocurre hablarle y decirle, no voy a llegar. ¿Sabes qué? No voy a llegar porque ando sirviendo a Dios y hay necesidad de ir a tal lugar y hacer unas cosas. Pero esa fue la gota que derramó el vaso, en realidad. Porque la enseñanza que teníamos era el pastor se muere en la línea, ¿no? O sea, yo creo que en otro tiempo era la enseñanza el pastor y bueno, si la familia va, pues qué bueno, y si no va, pues también. Pero la verdad es que eso fue lo que lastimó mi matrimonio en el primer año, por ejemplo. Hasta que un día la pastora Teresita, yo creo ya harta de esa actitud, pues me dijo, pues si quieres, pues, vete. Cuando regreses encuentras tus cosas allá afuera. Híjole, ¿no? Y uno piensa, digo, no, pues qué insensibilidad, ¿no? Porque está estorbando a la A obra. la obra del Señor. Sin embargo, Dios es misericordioso. Y con el paso del tiempo pude ver que el pastor tiene un micro rebaño que es la familia y nuestra carta de presentación. Entonces, el Señor es muy sabio diciéndonos, si no puedo gobernar mi propia casa, ¿cómo voy a gobernar la iglesia del Señor? ¿No? Y bajo ese principio es que precisamente tuvimos que modificar muchas cosas con el objetivo, en primero, de agradar al Señor y en segundo, de mantener nuestro matrimonio, nuestra familia, amando a Dios y sirviendo a Dios juntos. Una de las cosas que aprendí es que yo puedo hacer cosas grandes, pero junto con mi esposa puedo hacer cosas extraordinarias, ¿no? Podemos avanzar mucho más juntos. Dios creo que nos ha unido para que haya una sinergia que nos ayude a llegar todavía mucho más lejos. Entonces, sí es cierto, el área de la familia fue algo que Dios habló a mi corazón, a mi vida muy fuerte para, para caminar de una manera diferente a partir de ese tiempo. Y bueno, y lo tienen que saber, no es solo en el pastor, es todo cristiano hijo de Dios que seguimos creyendo que por hacer las cosas ya nos merecemos un monumento y un trofeo. Ajá. Y no, realmente nuestro trabajo más importante está en la casa, ¿no? Sí, esa parte fue muy importante para mí. Algo que también me impactó, por supuesto, y que abonó mucho fue en un tiempo nos invitaron a ir a se llama así, Escuela Avanzada de Ministerios en Cuernavaca. Y ahí me tocó ver matrimonios sirviendo a Dios. ¿Sí? Y eso también fue impactando mi vida. No era un modelo que yo Que había visto, ¿no? Entonces sí impactó mi vida y fue en el momento justo precisamente en el que Dios ya estaba hablando a mi corazón. Y ver esos matrimonios de pastores que trabajaban juntos, creo que fue lo que también ayudó a impulsar y que pudiéramos nosotros ver cómo podemos aprovechar, ¿no? Todos sabemos, cada ser humano ha sido diseñado por Dios de una manera especial y Dios nos ha equipado, ha puesto en nosotros virtudes, dones, talentos y cuando nos hace uno, pues sí es cierto, nos lleva toda la vida poder llegar a ser uno, ¿no? Pero en ese proceso vamos descubriendo que la esposa, la compañera de tu vida, tiene cosas que tú no ves o que tú no tienes. Pero cuando trabajamos juntos somos más fuertes y podemos hacer más cosas todavía que si solamente uno lo hace, ¿no? Entonces, sí hemos estado viendo, ahora que nos hemos estado moviendo con muchos pastores en muchas redes, que muchos pastores trabajan solos, ¿no? Y que han dejado a la esposa o a los hijos aparte. Tal vez se han acostumbrado tanto a eso, a estar solos, que ahora se sienten incómodos
o no quieren hacer el trabajo de involucrar también a su familia. Pero eso a la larga siento en mi corazón que puede ser en detrimento del modelo que Dios quiere que se vea en este tiempo, sobre todo en el tiempo que vivimos, ¿no? Y bueno, junto con eso también algo que admiramos mucho, que respetamos mucho y por lo que damos gracias a Dios es que tienen dos niñas muy bonitas, Dani y Priscila. Priscila, sí. Y ellas están siempre a la par, trabajando en la obra. Pero antes de llegar a eso, ¿cómo nace la iglesia en Xochimilco? Porque ustedes están en Xochimilco, predicando ahí, y bueno, con el tiempo que nos conocemos, a veces fuimos cuando estaban en la casa, ¿no? Sí. Bueno, la iglesia en Xochimilco nació con una familia que vivía en Coyoacán. Esa familia, empecé a visitarla. Los primeros días fue algo muy bonito, era una familia de 7. Entonces sucedió algo muy, muy fuerte ahí porque era como una vecindad. Yo no sabía eso, hasta después. Un día les digo, vamos a salir a evangelizar, ¿sí? Y los hermanos, no, pues sí, yo preparé folletos, preparamos todo. Y el día de salir, ellos estaban como un poquito raros. Yo lo atribuía al hecho de que era la primera vez que iban a salir a evangelizar. Pero lo que pasaba es que el papá del hermano había llegado y él era el dueño de la vecindad. El hermano era el administrador, pero el dueño era su papá. Y su papá era católico romano. Entonces me escuchó dar la palabra, orar por ellos y llevarlos a evangelizar. Cuando ya estábamos en la calle, de repente lo veo que viene frente a mí con una varilla. Ya venía a darme, ¿sí? O sea, ya venía a darme con una varilla, ¿no? ¡Wow! Yo me quedé estático porque me sorprendió y de repente, de la nada, como decimos, se atraviesa el hermano, su hijo, y le dice, papá, ¿qué vas a hacer? Y ya le empezó, no, es que yo no acepto que vengan aquí a compartir nada, ¿no? Yo soy esto y así me voy a morir. Y no, ya le quitó la varilla, lo llevó adentro y yo… Pero lo tuviste a 2 metros. Sí, o sea, prácticamente el hermano llegó antes de que él pudiera darme. Entonces, nada más sentías como… Y bueno, pues ya se metió y los demás se te quedan viendo, la gente se te queda viendo. Pues lo único que atiné a hacer es, pues vamos a seguir compartiendo y seguimos entregando folletos, seguir compartiendo. Con el paso del tiempo determinamos, por la situación de su papá, pues mejor vamos a abrir una casa. Y esa familia la llevamos a la casa. Tú conociste la casa chiquitita, cuando estaba chiquita. Sí. Entonces en nuestra sala cabían ellos 7 y Teresita y yo, ¿no? Entonces, y nuestra bebé, Dani. Entonces, cuando alguien me preguntaba… Todavía no hacía bulto. Todavía no ocupaba mucho espacio. Cuando alguien nos decía, ¿cómo estuvo tu reunión? No, estuvo lleno. No. En serio, no. Faltaron, nadie faltó. Con esas 7, pues era lo único. Y cuando faltaban, sí, era muy triste, ¿no? Se notaba. Se notaba. Pero fue con ellos con los que iniciamos. Después de ahí nos fuimos al patio de afuera, le pusimos láminas y ahí la obra empezó a crecer. Eso fue en el año 98 que iniciamos, 5 de julio de 1998, justo el día de nuestro aniversario. Y a partir de ahí, desde ese tiempo que estamos hablando de 25 años, ahí permanecieron. Bueno, ahí permanecimos un tiempo hasta que mi mentalidad era, todavía tenemos espacio, ¿no? Pero ya Dios había dado una palabra, ¿no? Ensancha ¿cómo se llama?
Ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. Y eso nos estaba llamando a salir, ¿no? Pero yo todavía decía, no, todavía cabemos otro poquito más, ¿no? Ya cuando estemos llenos, ya nos vamos. Me dice mi esposa, no, ya ve a buscar un lugar. Entonces, de esas cosas que dice uno, bueno, pues ya voy a ir, ¿no? Pues con la motivación de la esposa. Ajá. Claro. Salgo y encuentro en un salón, el administrador era cristiano. Me dice, sí, efectivamente aquí se lo podemos rentar. Y le digo, ay, no, pues qué bendición. ¿Cuánto? Me dice entonces, 500 pesos cada reunión. No, pues dije, no. Yo hice cuentas así como, a duras penas los hermanos ofrendan como 150. Entonces dije, pues en ese entonces, pues no iba yo a poder. Ya me vio el hermano así como, bueno, ¿cuánto puede dar? Digo, pues hice cuentas, pues los hermanos que den esto y yo doy la otra mitad, y, pues, como 300. Véngase pues por 300 pesos. Entonces empezamos, nos movimos a un salón y vino también otro tipo de prueba de resistencia, ¿no? Porque se pensaba en ese entonces, bueno, pues es que es un salón de fiestas, ahí están los demonios, se emborracharon con la gente se fue, pero los demonios se quedaron, entonces, ¿cómo vamos a adorar a Dios ahí? Entonces fue un tiempo de resistencia muy fuerte, pero finalmente nos fuimos ahí. Dios nos dio una palabra, perdón, Dios nos dio una palabra de que ese lugar lo iba a llenar y sería insuficiente. Y efectivamente al tiempo, allá por el año 2008, creo, o 2011, ya no me acuerdo, tuvimos que buscar otro lugar. Ese primer salón es el que estaba sobre la avenida. Sí, el que estaba sobre Ajá. la avenida. Ahorita ya ni está ese salón, ya lo demolieron. Ajá. Y nos fuimos. Yo por eso veo cómo Dios es bueno y cómo Dios cuida de su obra. Porque en el salón donde nosotros estamos ahora, yo ya había ido a preguntar un presupuesto para poderlo rentar. Y el señor, cuando supo para qué era, me dijo, sí, le cobro como unos 5,000, 6,000 pesos. O sea, yo vi que no me lo quería rentar. Ajá. Entonces, pues le digo, pues muchas gracias. Y ya pasó el tiempo, ahí estuvimos en ese salón, se llamaba Venecia, cuando el señor, el dueño nos dice, voy a remodelar, tengo necesidad de remodelar mi salón. Entonces durante un tiempo no voy a poder rentárselos. Tuvimos que salir de ahí, una vecina tenía un buen patio, nos lo prestó. Ese día renté sillas y le renté al señor que tenía ese otro salón. Cuando fue por las sillas me pregunta, ¿y usted por qué está aquí? Se me ocurre decirle, pues aquí ando, le digo, porque usted no me quiere rentar su salón. Tengo que andar buscando a ver quién me presta un lugar para adorar a Dios. Vaya mañana a verme, me dice. No, pues al otro día que voy. Dice, a ver, ¿cuánto paga usted en el salón? Luego yo pagaba 600 pesos. Bueno, véngase entonces. Y Dios obró. 6,000 a 600 pesos. De 6,000 a 600 pesos. Entonces empezamos ahí, cada semana 600, 600, 600. Y Dios puso en mi corazón un día que ya no le diéramos 600, le diéramos 800. Y uno piensa carnalmente, así como, no, Señor, se va a mal acostumbrar, ¿no? Pero sí sentí de parte de Dios decir que sin que Él me lo pidiera, nosotros ya debiéramos pagarle más. Y esa fue la única vez, porque ya a partir de ahí, ya Él de cuando en cuando nos fue subiendo 100 pesos, 100 pesos, y hasta el día de hoy hemos estado ahí en ese salón. O sea, ahí en ese salón, porque es un salón que les quedó un poco más cerca de la casa. Sí. Ya no había no había que hacer tanto movimiento. Y ¿cuántos años tienen ahí ya? Creo que ya tenemos ahí 12 años. 12 años. 12 años aproximadamente. Ya 12 años.
a la par de la iglesia, están con un seminario para preparar a los hermanos que quieren servir al Señor. Sí, en el año 2016 Dios puso en nuestro corazón que pudiéramos abrir esa oportunidad para aquel que quisiera prepararse, y desde ese año estamos ahí cada sábado de 8 a 12 del día estamos pues compartiendo la palabra. Ahí en Xochimilco. Junto con eso, Haroldo, hay un trabajo muy amplio que estábamos comentando antes de iniciar, en el que se han involucrado, que te digo, estamos muy agradecidos con Dios por lo que también nos ha tocado a nosotros por parte de ustedes, pero para que la gente lo sepa, para que los hermanos lo sepan y para que podamos extender la bendición a los que puedan. Primero, dijimos, tienen el instituto los sábados. Sí. Ahí en la casa, que por cierto, como es arquitecto, ya la construyeron, la diseñaron bien. A mí me gustó mucho cómo está. Cuando alguien tenga alguna necesidad, el Instituto Bíblico. Tienen un programa de radio. Háblanos del programa de radio para que lo digamos y quien más pueda también lo escuche, porque a veces estamos viendo la tele. Sí. Bueno, Dios abrió las puertas para poder tener este programa de radio. Un día, bueno, a raíz de que el apóstol falleció, Dios nos permitió acercarnos a la familia y pues sanar la relación, ¿no? Creo que hubo un tiempo en nuestra vida en el que no supimos, hablo por mí, manejar las cosas. Yo sentía que también debía pedir perdón y lo hicimos, y eso facilitó que pudiéramos una vez más relacionarnos, y dentro de las bendiciones que vinieron a raíz de esa reconciliación pues está la posibilidad de participar en el programa de radio. Nos invitan y lo pusimos en las manos de Dios, a la congregación se lo compartimos y pudimos tener. El objetivo de nuestro programa de radio es llegar a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Nosotros ahora estamos todos los miércoles a las 9 de la noche por la estación Romántica 1380. Romántica 1380, miércoles. No, es así, Romántica 1380. Perdón, sí, no lo dije bien. Ajá. 1380. De AM estamos los días miércoles a las 9 de la noche. Miércoles 9 de la noche. Nuestros temas iniciaron compartiendo principios precisamente para la familia, ¿sí? Y ahorita nos cambiamos de día y de hora y comenzamos ya a hablar un poquito más acerca del Evangelio, básicamente basados en el Evangelio de Lucas. Entonces estamos haciendo un comentario lo más digerible para gente nueva. Okay, sí. Entonces, sí, o sea, nuestra visión no es a la gente cristiana. La gente cristiana ya tiene su pastor, tiene su iglesia, pero nuestro enfoque es llegar con un mensaje sencillo a la gente no cristiana. Sí, esto lo decimos para que si tú conoces a alguien, le digas, conéctate el miércoles, escucha Romántica 1380. ¿Cómo es? Fue Romántica 1380. Esa mera. Y para que escuchemos la palabra. Después, aparte del radio, que ya lo dijimos, nosotros como iglesia estamos muy bendecidos porque otro de los trabajos en los que están involucrados es en lo de las cajitas de Samaritan Purse, ¿sí? Que son las cajitas de regalo que damos en fin de año, y que gracias a Dios y a que ustedes nos hicieron esa invitación, lo hemos estado teniendo ya unos 3 años, me parece, aquí nosotros como iglesia. Y yo quiero que la iglesia lo sepa, que es a través de ustedes que Dios nos permitió tener el acceso para que pudiéramos estar ahí. Esta última vez ya pudimos llevar a algunas de las maestras a la clase, porque originalmente fue cuando estaba la pandemia y solamente fue por vía Zoom. Sí.
Y esta ocasión ya lo pudimos hacer presencial y fueron las maestras. Para nosotros ha sido de muchísima bendición porque uno de los trabajos más fuertes que tenemos como iglesia es el trabajo de los niños. Tenemos una sección de la casa de oración donde se sientan todos los niños siempre y vienen muchos niños, gracias a Dios. Entonces, para nosotros ha sido mucha bendición. ¿Cómo es tu trabajo en Samaritan Purs? Bueno, pues ha sido una bendición que viene, yo lo veo así, derivado de la unidad. Nosotros comenzamos a trabajar en Xochimilco, no había alianza, y comenzamos a trabajar en pro de la unidad. Una vez que ya nos constituimos un grupo de pastores, que ya estábamos en unidad, fue mucho más fácil que de Samaritan Purs nos invitaran a participar. Y bueno, pues nos fuimos ante un consejo de pastores, hicimos una solicitud formal, Teresita y yo, y otros pastores. Derivado de eso seleccionaron a los pastores que iban a participar como coordinadores. Y gracias a Dios que quedamos mi esposa y yo. No era algo muy común en Samaritan Purs que un matrimonio participara. Entonces participamos nosotros y participó también nuestro coordinador general con su esposa. Entonces nuestro trabajo ahí es una bendición. A mí me toca ser coordinador del área de movilización. Yo me encargo de contactar pastores a quienes le compartimos la visión de manera personal de cómo trabajar con las cajitas de regalo para alcanzar a los niños y a los papás de los niños. Una vez que ya los contactamos, si quieren ir, los invitamos a una reunión general, ahí estamos con ellos, les compartimos cómo es la dinámica de ese proyecto. Los que aceptan se quedan y después ya viene otra parte que es lo que hace Teresita, que es el área de discipulado, donde pues obviamente buscamos que todos los recursos sean bien aprovechados y que podamos estar reportando cuántos niños iniciaron la gran aventura, cuántos los terminaron, cuántas personas se convirtieron de ese esfuerzo evangelístico. Entonces hemos estado ahí creo que ya 4 años, 3 o 4 años. La verdad ha sido una experiencia muy hermosa ver que los niños se acercan, ver la carita de los niños cuando abren su cajita y que muchos de ellos digan es justo lo que yo quería o lo que yo necesitaba. Hemos visto que los hermanos que donan envían cartas para animar el corazón de los niños, para animarlos a ser fieles a Dios. Total que ha sido una bendición porque el enfoque es ir a la gente que no tiene a Cristo. Y hablando de la iglesia, pues la iglesia se anima porque es un trabajo, ¿no? Es un trabajo que nos bendice como iglesia para alcanzar a nuestra comunidad, ¿no? Bueno, Samaritans también trabajan activamente con 1 billón para Jesús. Sí, estamos también colaborando en 1 billón para Jesús. 1 billón para Jesús, pues es un movimiento que Dios ha levantado aquí en la Ciudad de México y que también anima mucho a la congregación. Por ejemplo, nosotros en Xochimilco, los pastores acordamos que nosotros trabajaríamos en unidad, sobre todo en proyectos evangelísticos. Entonces viene Arby con el proyecto de 1 billón para Jesús y a nosotros nos queda perfecto, ¿no? Entonces los pastores, un día viernes, que es la convocatoria, salimos los pastores todos vestidos con nuestra playera roja a evangelizar, a inundar las calles de rojo. Y es una experiencia muy bonita porque cada pastor sale con sus ovejas y nos dividimos los lugares para cubrir lo más que se pueda y al final nos reunimos todos para darle gracias a Dios. Ha sido una experiencia muy bonita y que también ayuda para que nosotros evangelicemos y nos unamos también con el cuerpo de Cristo. Entonces ya dijimos Samaritans, 1 billón para Jesús. ¿Cuál otro más? Kumesh. Ajá, sí. Bueno, Kumesh es Cristianos Unidos por un México sin huérfanos. Uh-huh. Hay algo muy, muy especial en eso.
Yo creo que mi esposa dará testimonio de eso, pero les adelanto un poquito. Sí, sí, porque tenemos la misión. No quisimos tenerlos juntos uno por uno, si no, no íbamos a acabar hoy. Sí, a ella la contactan porque ella, como parte de su testimonio, pues es que ella a los 8 meses fue dada en adopción. Y Kumesh está haciendo un trabajo precisamente para que la iglesia cristiana y todo el mundo mire un poquito la necesidad que hay de dar un hogar, de proporcionar un hogar a los niños que han quedado huérfanos. Y ella dio su testimonio ahí, total que la invitan a ella a un congreso en Monterrey el año pasado. Pero ella ya tenía programado un congreso de mujeres. Entonces me dice, yo no voy a poder ir. Le digo, no, pues sí, no puedes estar en los dos lugares. Sí, ni modo. Me dice, pero tú sí puedes ir. Entonces era un congreso que iba a hablar de huérfanos. Entonces así como que a primera vista como que no se me apeteció mucho. Ajá. O sea, ¿cuántos días son? Y luego son 5 días. Entonces, no, pues yo digo, pues si no hay recursos no voy, ¿no? Sí. Dios proveyó los recursos y fui. Desde el primer día le digo a mi esposa que Dios me abrió un panorama hacia una realidad que pocas veces tenemos conciencia de ello. Hubo psicólogos, hubo personas que han trabajado de muchos años con los niños, ven su problemática, su necesidad. En ese congreso pasaron niños que fueron adoptados, el proceso que pasaron de soledad, de abuso y de trabajo para adaptarse a una familia. Vimos testimonios de familias que adoptaron, ¿sí? Entonces Dios habló de una manera muy especial a mi vida, porque también me llamó la atención que el hermano que está al frente de ABA Adopciones nos decía, yo he invitado pastores para que me permitan invitar a la congregación para que adopten niños. Y con tristeza digo que no todas las iglesias te lo permiten, ¿no? Y nos dijo, hay otras personas a quienes ya se les está dando en adopción a los niños, pero la iglesia de Cristo todavía va muy lento en esa área. Hizo una pregunta que me sacudió. Preguntó, pastores de los que estábamos ahí, ¿hace cuánto tiempo que no das un mensaje a la iglesia para mirar a los huérfanos? Y la verdad es que ese congreso yo le dije a Teresita, me la pasé llorando todos los días, ¿no? Todos los días. Testimonios impactantes, todo. Entonces regreso y decimos, vamos a apoyar esto. Vamos a apoyar porque en la Ciudad de México yo le dije, no he oído de Kumesh, aunque ellos dicen que ya tienen 20 años aquí. No sé si la persona se durmió, pero total que no había nada de eso. Y este año que pasó nos dimos a la tarea de visitar iglesias, de visitar alianzas para dar a conocer este proyecto. Invitamos a las iglesias que por lo menos observemos un domingo al año que hemos llamado Domingo para el Huérfano, para dar un mensaje específico sobre la necesidad de dar, entre otras cosas, ya sea acogimiento temporal o adopción, ¿sí? Y fue la verdad una bendición. Nos hemos encontrado gratamente pastores que ya han adoptado, ¿sí? Familias que han adoptado, pero la inmensa mayoría le tiene temor a eso, ¿sí? Entonces sí pidieron informes, nosotros estamos de alguna manera procurando trabajar para perfeccionar eso y hacer mucho más fácil el trayecto que las personas que quieren adoptar puedan finalmente lograr ese objetivo. Ese trabajo lo comenzaron a hacer hace cuánto? Hace un año. Apenas hace un año. Apenas. Sí, apenas hace un año. Y la verdad es que ha sido una bendición porque vemos que en muchos lugares donde se les da la oportunidad a los niños de estar,
pues en algunos lugares ya llegada la mayoría de edad, ya no pueden estar ahí con el resto de los niños, ya tienen que salir de la casa. Entonces, para muchos de ellos es una situación muy difícil. Saber que no estás con tus padres, saber que no hay quien quiera darte un hogar o brindarte un hogar, y vivir así, creo que es una situación muy difícil. Y para la iglesia cristiana necesitamos recordar que nosotros mismos fuimos adoptados. Entonces, lo que Dios ha hecho con nosotros, Dios quiere que nosotros lo hagamos con los niños y niñas que en este tiempo están sin un hogar. Sí, creo que la iglesia ignoramos muchas cosas, ¿no? Nos enfocamos solo en una o en dos cosas y hay muchas cosas más que incluso están escritas en la Biblia, ¿no? El evangelio es visitar a la viuda, al que está en el hospital, Sí, ver por el huérfano. por el huérfano. Y nos quedamos con las primeras, ¿no? Las visitas y no que sea malo, pero abrir el espectro nos va a ayudar y vamos a bendecir. Sí. Encontramos que mucha gente desiste de su deseo por a veces por los trámites que pueden llegar a ser un poquito engorrosos. Sin embargo, platicando con una mujer le decía, pero vale la pena porque vamos a tener la oportunidad de darle a un niño o una niña la oportunidad de vivir en familia, que ella entienda cuál es el diseño de parte de Dios, que ella pueda experimentar el amor de Dios, ¿no? Y que pueda finalmente, que nosotros podamos cumplir esa función que Dios me ha puesto en el corazón, que está muy clara precisamente, que es parte de nuestra responsabilidad como padres es que mis hijos conozcan a Dios, lo amen y le sirvan. Son tres cosas que Dios de verdad puso en mi corazón, inclusive uno de los cantos que Dios nos dio, también lo pongo ahí, que te amen, te sirvan, perdón, que te conozcan, te amen y te sirvan, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es una oportunidad. Hay mucha gente que tiene temor porque dice, quién sabe cuántas maldiciones traerá o quién sabe cuántas mañas traerá. Es que nos movemos mucho en ignorancia, ¿no? En temor y con ignorancia. Y esas dos cosas juntas son peligrosas, ¿no? Sí, además hay han salido películas o algunos programas donde lo que enfatizan es lo malo de adoptar, porque pues alguna persona que fue adoptada pagó mal, ¿no? Pero no es de todos. Y mucho tiene que ver con el hecho de cómo educamos a esos niños. Exactamente. A final de cuentas, nosotros fuimos en primer lugar adoptados y en el proceso Dios nos dio sus genes, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Primero fuimos adoptados, pero después nos hizo hijos legítimos, ¿no? Sí. En el proceso. Y ese proceso de ser legítimos es en la enseñanza, en el amor, principalmente en el amor que nosotros podemos dar. Eso está increíble y yo creo que vamos a dejar algunos links para que la gente pueda verlos. Sí. Y podamos tener más información respecto a eso. Junto con eso, Harold, también has escrito algunos cantos. Bueno, sí hay esta parte que Dios nos dio. De otro tiempo, en el tiempo de adoración, yo creo que el Espíritu Santo se mueve y nos anima al cántico nuevo. Creo que todos los pastores lo hemos experimentado, que Dios nos da un cántico nuevo y que pocas veces se nos da la tarea de, pues lo voy a escribir, ¿no? Para que esto que cantamos hoy de manera guiada por el Espíritu Santo lo podamos cantar después. Creo que muchos de los pastores lo hacemos, pero lo que no hacemos es escribirlo después. Entonces, Dios me dio esa letra, en el caso de Samaritano Soy, que tiene que ver precisamente con el trabajo con los niños. La cantamos en las clases cuando fuimos. Ajá, que cantamos. Esa es letra tuya. Bueno, sí. Tú la escribiste. Ajá. Sí, esa letra Dios me la dio. Luego le cuento a Teresita porque andaba yo antes en una moto. Le decía, mira, aquí el Señor, yo iba cantando, iba adorando y Dios me estaba dando la letra y yo tenía que orillarme y escribir, ¿no? Y fue así como Dios me lo fue dando, ¿no? Y gracias a Dios, pero paralelamente Dios
había estado hablando a Teresita sobre algunas letras. Luego yo despertaba y ya la veía yo con el celular ahí escribiendo. Le digo, ¿qué haces? Dices que Dios me está dando una letra. Y uno piensa, no te la podrá dar temprano en la mañana. Pero, Sí. pero bueno, es temprano, ¿no? Y ya, gracias a Dios, Dios le ha dado a ella un poquito más de letras. Y gracias a Dios, hasta ahorita nada más he grabado una yo y una ella, pero ella tiene más letras. Y ahorita estamos en ese proceso de poderle poner música a las letras que Dios nos dio. ¿Qué otra cosa más están involucrados? Híjole, bueno, pues trabajando en la unidad, básicamente, en la unidad aquí en la Ciudad de México, hay un grupo de pastores que se reúne cada mes con pastores de toda la Ciudad de México. Hemos estado trabajando con ellos también. ¿En qué sentido? Pues vemos un pastor y lo invitamos, lo animamos para que esté unido. Yo quiero decirte algo. Una de las cosas que yo pienso, que creo, es que Dios está construyendo una unidad muy especial en el cuerpo de Cristo en este tiempo, porque sé que Dios va a requerir de un pueblo unido para lo que viene. ¿Sí? Y por eso Dios creo que como nunca antes lo he estado viviendo, ¿no? O percibiendo, de que los pastores sí hablamos de la unidad, pero casi siempre la hablamos a nivel de la iglesia local. Hablar de la unidad a nivel de los pastores e iglesias que somos el cuerpo de Cristo ya nos habla de un nivel más amplio. Ajá. Pero en la unidad yo he podido ver que hay mucho más bendición, ¿no? Claro. O sea, las bendiciones de Dios fluyen todavía mucho más, ¿no? También, bueno, esa parte tengo que decirte que es con Teresita, porque este año colaboramos casi todo el año en Satura México, que, que este año nos dimos a la tarea de invitar jóvenes a los campamentos de Tierra Alta, Morelos, ¿sí? Y llevamos, bueno, te digo, esa parte es trabajo de Teresita, pero el trabajo que ella desarrolló durante todo este año logró que lleváramos casi, pues, ¿qué te diré? En el primero llevamos 6 autobuses, en el segundo creo que llevamos 14, en el otro llevamos 17, 18, luego le bajamos un poquito porque era una multitud de jóvenes. Ajá. Que fueron llevados precisamente para que escucharan por primera vez el Evangelio de Jesucristo. Entonces, fue un trabajo que ella, por iniciativa de ella, fue desarrollado y que involucró a pastores de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras. Todo el sur de la ciudad. Ajá. El sur de la ciudad. ¿Sí? Y bueno, pues este año estamos pues también pidiéndole a Dios, porque ya no somos unos niños, ¿verdad? Y estamos Sí, es mucho tratando de trabajo. administrar nuestras fuerzas para que podamos dirigirlas más a lo que Él desea, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero creo que también vamos a dirigirnos a donde Dios nos esté diciendo, aquí por este lado es. Está muy, muy interesante. Hace poco invitaron a Miguel, mi hijo, a un campamento con hijos de pastores. Ajá. Pero ahí no es de ustedes, ahí no están involucrados, ¿o sí? Sí están Sí. involucrados porque Dani estaba Ajá. trabajando. Ajá. Sí, es también parte derivado Oh. de las relaciones que se han construido con los pastores. Uno de estos pastores, su hijo, Dios puso en su corazón precisamente hacer algo para los hijos de pastores. Y así es como se organizó ese evento y fueron hijos de pastores. Obviamente nosotros a los pastores que conocemos, que tienen a sus hijos, pues los invitamos para que sus hijos finalmente sean bendición, sean bendecidos y sirvan a Dios. Excelente. Vamos a tener mucho tiempo después para contar más cosas y vamos a concluir hoy. Y estoy muy agradecido con Dios, Harold, por este tiempo que nos regalaste.
con todo lo que tienes que hacer, de verdad. Pero para nosotros es un remanso, de verdad, escuchar, saber, y yo creo que vamos a ser bendecidos muchos. Así que saludamos a Tere, a las niñas, a Priscila y a Dani, y a la iglesia Frutos Nuevos Xochimilco. Bueno, es Frutos Nuevos, Ciudad de México. Ah, ya no es, fíjate Sí. cómo cambian. Ahora es Frutos Nuevos Ciudad de México. Sí, bueno, por el hecho de que en Xochimilco tenemos también otra congregación, Frutos Nuevos, entonces para distinguirla de ella, le pusimos Ciudad de México. Tenemos con el pastor Miguel Blas, pues estamos en Ecatepec, Ajá. en Salina Cruz estamos con el pastor Casildo y Rubí, entonces estamos ahorita, gracias a Dios, trabajando juntos. Pues Harold, muchísimas gracias. De verdad es una bendición y esperemos que puedan nutrirse y ser bendecidos. Escuchen el radio y vamos a dejar los links para que podamos estar al tanto de todo esto. Claro que sí. Pues muchas gracias por escuchar y gracias también por la invitación. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga.